pues se puede lograr con reorientando el gasto de las instituciones. Entonces, yo quería recordar lo siguiente para que ustedes vean por qué es que tenemos que hablar con información objetiva. Ustedes saben que el presupuesto de este año, el presupuesto de este año del gobierno es un presupuesto del Estado Dominicano, es un presupuesto de 997 mil millones de pesos, 997.119 millones de pesos, 119.2 millones de pesos. De esos 997 mil millones, que es el presupuesto del año 2020, por el lado del ingreso, las expectativas de ingreso eran de 750 mil millones. Y por concepto de financiamiento, habían 246 millones. Pero demos una pequeña revisión al tema de los ingresos proyectados por el gobierno para que veamos cuál es la situación que se nos presentaría, que se nos va a presentar con esta situación. Ya Chanel Rosa, el director del Servicio Nacional de Salud, ha dicho que la primera fase de esto que estamos haciendo nos está saliendo por unos 4.000 millones de pesos. Esto que ustedes ven que se está haciendo, esta primera fase la ha calculado el Servicio Nacional de Salud en unos 4.000 millones de pesos. La compra de los primeros medicamentos anduvo por los 2.000 millones. Entonces, sumemos, y esa es una primera etapa, sumemos que eso pueda duplicarse, qué sé yo, no sabemos hasta dónde se pueda llegar con esto. Pero veamos cuál es la realidad de los ingresos que están proyectados. Perfecto. Para este presupuesto, por concepto de ITEVIS, tenemos contemplado que van a ingresar unos 239 mil millones de pesos. 239, ¿no? De mil de ITEVIS. Ahora, la pregunta es, con este cierre que se ha hecho de los comercios, con este cierre de la actividad económica, ¿en cuánto quedarán los ingresos por ITEVIS? Los ingresos sobre los ingresos de las empresas, que están proyectados unos 107 mil millones. ¿Qué va a pasar con los ingresos de las empresas que se han estado obligados a cerrar, a pagar un personal sin que ese personal esté laborando en las empresas? Lo que quiere decir que esa proyección de ingresos por los ingresos de las empresas se cae. Tenemos el impuesto a los hidrocarburos. Por los hidrocarburos, nosotros tenemos proyectado de ingresos para este presupuesto unos 67 mil millones. ¿Qué pasa con ese impuesto? Ese impuesto se cae por varias razones. Se cae primero porque si no estamos circulando, no estamos consumiendo combustible. El consumo de combustible baja significativamente con la paralización de la circulación. Pero ¿qué ocurre? Que los precios internacionales del petróleo se han ido a la baja y ahí hay parte de un impuesto que no es el impuesto fijo que tienen los combustibles, sino que es un valor agregado al precio de los combustibles. Mientras más económico es el precio de los combustibles, menos ingresos tiene el gobierno por concepto de los combustibles, aunque por otra parte tenga una economía de divisas. Pero en términos lo concreto, los ingresos se caen. Los ingresos se caen. Bueno, si le sigo tomando cada uno de estos capítulos, lo que va a pasar con las bebidas alcohólicas, con el impuesto a la bebida alcohólica, por ahí son 34 mil millones. Con los negocios cerrados y la gente, hay gente necia que quiere salir a beber a la calle, colmadones, etcétera, pero eso no lo podemos hacer. Eso está limitado. Y así por el estilo. Es decir que
no se hable de mucha demagogia con relación a esto, porque la verdad es que en términos financieros esta va a ser una situación muy difícil. Naturalmente, lo más difícil de nosotros no es eso. Lo más difícil de nosotros es la gente y la salud de la gente. Y sobre ella hay que actuar. Ahora quiero detenerme un poco, aunque me quedan otras cosas ahí que no traté del coronavirus, pero no quiero dejar de referirme a esto que se está hablando, señores. Esto que se está hablando de la posibilidad de usar recursos del, de los fondos de pensiones para supuestamente pagar unos sueldos. Bueno, hay una información. La comisión bicameral en el Congreso que da seguimiento a la declaratoria del estado de emergencia acordó hoy en una reunión proponerle al Poder Ejecutivo mediante un proyecto de ley utilizar los fondos de pensiones como contingencia por el coronavirus. Los comisionados basan su pedido en que cientos de trabajadores que han cotizado a la Seguridad Social, ahora por la situación de la cuarentena, no cuentan con recursos para paliar la situación económica que le ha causado el coronavirus. Y por ahí el asunto se va. Me pregunto, aunque fueron esos legisladores los mismos que aprobaron nuestra ley de seguridad social, ¿saben ellos de lo que están hablando? ¿Se han detenido con sus asesores a ponderar lo que están hablando? Fíjense que en su discurso Luis Abinader no planteó esto y sin embargo Pacheco está hablando de eso, pero Luis Abinader anoche no se refirió a eso. Lo que quiere decir que ahí no hay una unificación en cuanto a esa idea. Cada quien está tirando lo que le parece. Entonces, solamente vamos a dar una idea de lo que significa. Primero, yo no estoy de acuerdo con que se pretenda resolver este tema empobreciendo a los trabajadores, empobreciendo más a los trabajadores. No, quienes tienen que auxiliar a los trabajadores en estos momentos es el gobierno como pueda y el propio sector empresarial. No puede ser que yo te diga a ti, mira, yo te voy a ayudar. ¿Y cómo tú me vas a ayudar? Yo te voy a ayudar, te voy a dar parte de lo que tú tienes ahorrado para cuando a ti te retires, para que tu pensión, que de por sí todavía pudiera ser pobre, sea más pírrica todavía. Es decir, para que a ti te lleve el diablo, para que tú no puedas comprar el medicamento cuando tú te retires. Es decir, yo te voy a dar de eso mismo a ti. Te voy a hacer más pobre para ayudarte a resolver este problema. Mira, te voy a dar 3 meses de lo que tú tienes en los fondos de pensión para que tú te lo comas en tu casa. Para que tú te comas tus pensiones en tu casa y después realmente entonces no tenga nada. No, eso no es buen negocio. No, espérate, es una crisis. Que no me diga a mí que los trabajadores, porque ¿qué es lo que están planteando? Lo que hacen esa propuesta, que los propios trabajadores financien la crisis con sus recursos, que ellos financien la crisis con sus recursos, pero eso no es tan factible. Eso no es tan factible. ¿Por qué? Ya decía que en la economía formal tenemos unos 900,000 trabajadores. 906,886, que empiezan con los 492,334 que tenemos en la industria. Perfecto. Pero totalizando, porque trabajador no solo el que está en el sector informal, en el sector formal, los trabajadores son todos, los que cobran en el sector formal y los del sector informal también son trabajadores. Entonces, por todo estamos sumando, e incluso cotizan, por todo estamos sumando 1.7 millones de trabajadores. Le vamos a pagar entonces 3 meses de sueldo. ¿Cuánto se pagó en febrero de sueldo a ese 1.7 millones de trabajadores? Se pagaron 41,600 millones.
en febrero de sueldo a esos trabajadores. 41.600 millones en febrero. Estamos hablando de que le vamos a dar 3 meses de lo que tienen en la seguridad social, de los fondos de la seguridad social. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que vamos a buscar de los fondos de la seguridad social en estos momentos 124.700 millones para dárselo a la gente que se lo come en su casa. Se lo come en su casa, que coma de su propia sangre en su casa. Entonces, ¿qué pasa? Que eso de por sí a mí no me parece buen negocio. Pero ¿qué ocurre? Que tampoco eso es factible, eso no es posible. Porque primero se sabe que hay una ley y la ley establece que esos son fondos de pensiones, no de salario, no de abono de salario, esos son fondos de pensiones. Pero en segundo lugar, mucha gente piensa, y hasta políticos piensan, que esos fondos están guardados en una caja ahí, escuchando todos estos debates, nada más esperando a ver qué se va a hacer con ellos, que ellos están ahí guardados. No, esos fondos no están guardados ahí. Esos fondos, a su vez, están invertidos en una serie de cosas. Por ejemplo, hay un 41.5% de esos fondos que está en títulos del Banco Central. Hay que desbaratar los títulos o una parte de los títulos para buscar esos fondos. Otra parte hay 35.2% que está en títulos de Hacienda. Entonces, hay 11.9% que está en títulos de la banca comercial. Hay 5.7% que está en inversión. Y hay 4.7% que está en títulos de empresas privadas que se dedican a diferentes actividades productivas. Hay 0.6% que está en fideicomiso y hay 0.9% que está en organismos multilaterales. Es decir, que no es que hay unos fondos guardados en una gaveta que están ahí esperando la conversación para que esos fondos se puedan ir a buscar. Esos fondos tienen estos compromisos de inversión que habría que deshacerlo para poder resolver el problema de la liquidez de esos fondos. Pero ustedes saben lo que significa ir a la banca en estos momentos a buscar 124.000 millones de pesos. 124.000 millones de pesos, irlo a buscar a la banca. Aparte de que ahí no está calculado, porque le vamos a pagar, según estos genios, 3 salarios, ¿no verdad? Esos 124.000 millones de pesos. Pero también está el salario que van a pagar las empresas, de acuerdo a lo que se ha planificado con la cuarentena. Entonces, supongámonos que nosotros, esos son 46.000 millones de pesos más. Nosotros vamos a ir a buscar 150.000, 175.000 millones de pesos a la banca al mismo tiempo. ¿Qué es lo que están planteando? Lo que están planteando es la iliquidez del sistema financiero en la República Dominicana. No nos va a matar el coronavirus, no nos va a matar el coronavirus, nos va a matar la desestabilización de la economía en la República Dominicana. Entonces, todas estas cosas hay que ponderarlas previamente, ponderarla antes de estar hablando, porque hay que ver cuál es la repercusión que van a tener las cosas, cuál es la repercusión que tienen a corto, mediano y largo plazo las cosas. Entonces, señores, yo creo que el tema del auxilio, aquí hay 2 capítulos que tienen que resolverlo. Primero, el Estado tiene que auxiliar a todo el mundo, aún con la precariedad, con la precaria situación en la que va a estar por el tema presupuestario al que me refería, el Estado, pero también las empresas, también la gente que tiene mayores recursos. Señores, ¿cómo me están hablando de que gente supuestamente progresista, que quieren resolver una crisis económica desangrando justamente a la clase trabajadora, con los propios recursos de la clase trabajadora, de que resolver un tema como este? La verdad es que
yo no sé dónde que está el progresismo que algunos enarbolan, porque las propuestas son totalmente contradictorias. Parecen que son propuestas que vienen de los que no quieren, lo que quieren que siempre los problemas se carguen a los más pobres y que sean los más pobres los que asuman todas las consecuencias de los problemas. Entonces, señores, por aquí damos paso inmediatamente a la cabina y continuamos un poco más adelante con otros comentarios. Cambio fuera.